Mateo capítulo 9 termina con algo que Jesús dice y que es una de las frases de Jesús que es casi un estandarte de la iglesia, que muchas veces con seguridad lo han escuchado, han debido escuchar conferencias misioneras que usan este versículo. Y dice así, Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Continuamos al 37, por favor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Seguro que lo han escuchado, ¿verdad? Hasta en la cancioncita, ¿no ve? De la mies, ¿cómo es? La mies es abundante y pocos los obreros, no sé qué, todos lo han escuchado. Pídanle al Señor que envíe obreros para cosechar la cosecha. Ok, el capítulo termina con este reto de Jesús, con este desafío de Jesús a los discípulos. Y hoy vamos a ver cuál es el contexto, en qué momento y por qué Jesús dice esto y qué tiene que ver para nosotros. Pero antes de eso, quiero hacer una pausa, un paréntesis. Quédense con estas palabras de Jesús en su cabeza. Y les voy a leer el relato de un sábado por la tarde, ¿sí? Es un sábado normal, un sábado cualquiera por la tarde. Y este es un pequeño relato que les animo a que lo escuchen. Dice así: era un sábado por la tarde como cualquier otro. Mis hijos acababan de levantarse de su siesta y estaban camino a sentarse en sus sillitas de comer. Mi esposa estaba en los afanes de alistarlos para la mesa y servirles la comida. Por lo general, es una tarea que hacemos en equipo. Pero hoy me tocó ir al centro de la ciudad a comprar entradas para un show que veríamos más tarde. Era una misión sencilla: ir, comprar, regresar. La diferencia era sábado por la tarde. Eso quería decir que no estaba concentrado en todos los afanes de los días de semana. El comercio del centro estaba en su mayoría cerrado y las calles despejadas, sin el bullicio de las bocinas y los gritos de los choferes, comerciantes y servidores públicos. Por una vez, tuve la oportunidad de caminar por el centro de la ciudad en silencio. Fue la oportunidad de abrir mis ojos a algo que ya había visto muchas veces, pero hoy pude realmente observarlo. En la esquina de la venta de entradas estaba una mujer vendiendo dulces. Detrás de ella, dos pequeños haciendo la siesta. No eran distintos a mis hijos. Eran dos niños durmiendo un sábado por la tarde. Pero ellos dormían en el duro cemento de la calle, abrigados solamente por la manta que su mami, que vendía dulces, les puso para abrigarlos. Al frente estaba un anciano no vidente, tocando su acordeón, mirando al vacío, esperando una mano de ayuda. En el semáforo otro niño. Él no hacía su siesta, no podía. Debía hacer malabares para entretener a los conductores a cambio de una moneda. Tal vez su único medio de supervivencia ese día, tal vez el requisito para llegar a casa y no ser maltratado por un padre adicto. Este panorama lo vemos todos los días, pero estamos tan acostumbrados a ello que ya no lo observamos, ya no nos indigna, ya no nos duele. Fabricamos todo tipo de excusas mentales para hacerlo a un lado de nuestro corazón. En una sociedad en que los animales valen más que las personas, hallamos que los mismos que abogan por platos de comida y bebederos callejeros para las mascotas hacen la vista gorda y hasta maltratan a estos niños. Víctimas inocentes de un mundo que los ha olvidado, de padres que han fracasado y de una sociedad tan callosa que ya ni se duele con ellos. Me llamó la atención porque es un panorama de lo que vivimos día a día, de lo que está a nuestro alrededor pero ya no lo vemos, y de lo que ya no nos duele, de lo que tenemos en casa y lo damos por sentado. Y como dice alguien, la basura de uno es el tesoro de otro. Veamos un día en la vida de Jesús. Este día en la vida de Jesús se encuentra relatado en los 3 evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Se encuentra en Marcos capítulo 5, Mateo capítulo 9 y Lucas capítulo 8. Los 3 evangelistas cuentan este día.
ligeras diferencias en los detalles entre uno y otro, pero básicamente el día va un poco así. Jesús había estado siendo seguido por una gran cantidad de multitudes que constantemente lo buscaban. Jesús estaba cansado y en la noche decide subirse al barco y pasar al otro lado, cruzar el lago al otro lado. Aquí empieza nuestro relato. Cuando Jesús llega al otro lado del lago, posiblemente para descansar de las multitudes, baja de la barca y se encuentra con un endemoniado que viene corriendo a él. Jesús se encuentra con el endemoniado y Jesús lo libera. Cuando Jesús lo libera de sus demonios, conocen la historia, los demonios van donde un montón de cerdos y los cerdos se suicidan, se caen, se saltan al mar. Ahora tú pensarías que la sociedad, el pueblo alrededor se acercaría y diría, wow, este hombre que estaba endemoniado, que todos lo conocíamos, ahora es libre. Pero estaban pensando más en sus cerdos. Entonces se acercan a Jesús y le dicen, por favor, andate, no te quedes aquí. Anda otro, gracias por liberarlo, pero andate a otro lado. Marcos capítulo 5 nos cuenta la reacción del hombre que había sido liberado. Marcos 5, 18 al 20. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. La gente le pidió a Jesús que se vaya, pero aquel que había sido liberado va donde Jesús y le dice, quiero irme contigo. Y Jesús le dice, no, quédate aquí y anda a contar lo que te ha sucedido. El versículo 19 dice que Jesús le dijo, acuérdate que Dios te ha tenido compasión. Quiero que se queden con esta palabra compasión en su cabeza, ¿sí? Quiero que se acuerden esta palabrita para que no se les vaya. ¿Pueden decir conmigo compasión? Ahora como si lo hubieran escuchado. ¿Pueden decir conmigo compasión? Ok, muchas gracias. Bueno, termina esta historia. Jesús está en la barca regresando al lugar de donde se había ido originalmente, presumiblemente Capernaum, ¿sí? Jesús, me imagino que estaba pensando, bueno, toda esa gente, me he ido en la noche, ya una parte del día ya no estoy, más lo que me lleva el barco de regresar, voy a volver y ya no van a estar ahí. Y adivinen con qué se encuentra Jesús cuando llega. Se encuentra que la multitud se quedó en el puerto esperándolo. ¿Alguna vez has querido descansar? Bueno, Jesús quería descansar y no lo dejaban. Regresa, se encuentra con la multitud y Mateo nos cuenta que cuando se encuentra en medio de la multitud aparece un grupo de discípulos de Juan el Bautista para empezar un debate con Jesús sobre el ayuno. Y empiezan a discutir del ayuno y Jesús termina la historia diciéndoles más o menos que tenían que renovar su mente y su corazón si querían entender las cosas de Dios. En medio de este debate aparece un personaje, llega alguien corriendo haciendo un barullo diciendo, Señor, 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 este hombre se llamaba Jairo. ¿Puedes decir Jairo? Jairo, ok. Los tres evangelios se unen aquí en el relato, tanto Marcos como Lucas como Mateo nos cuentan este detalle de la historia de Jairo. Resulta que este Jairo era un líder de la sinagoga, un principal de la sinagoga. ¿Sabes qué característica tenían estos líderes de la sinagoga? Por lo general eran enemigos de Jesús. Eran la oligarquía judía, y a la oligarquía judía no le gustaba que haya un revolucionario, un agitador que esté normalmente hablando en contra de sus tradiciones. Los principales, los líderes de la sinagoga no eran amigables a Jesús. Los pocos que eran amigables a Jesús nunca lo hubieran dicho en público, ¿sí? Públicamente se hacían a los locos y iban a medianoche a charlar con Jesús cuando nadie los ve. Pero tal es la desesperación de Jairo que hace a un lado su estatus social, hace a un lado su posición, hace a un lado el qué dirán y va corriendo en medio de la multitud. Señor, Señor, mi hija se está muriendo, necesito que la salves. Tal es el amor de un padre, ¿verdad? Si tu hija o tu hijo está al borde del abismo, al borde de la muerte, vas a dejar todo a un lado, ¿qué me importa? Voy a ir donde sea para que la salven. En esta postura estaba Jairo. ¿Sí? Paremos aquí y resumamos nuevamente el día de Jesús. Jesús comienza el día cruzando al otro lado del lago para descansar y se encuentra con dos endemoniados. Con un endemoniado, perdón. Lo libera de los demonios y en vez de agradecerle viene la gente y le dice, fuera, fuera, andate, no te queremos aquí. Eres malo para la economía. El ex endemoniado le dice a Jesús, quiero irme contigo, y Jesús le dice, no, quédate aquí y ve a contar lo que Dios ha hecho por ti. Jesús tenía un objetivo en esto, no era que no lo acompañe,
era que quería restaurar su vida. Este hombre era el endemoniado del pueblo, entre paréntesis, pero Jesús lo devuelve al pueblo restaurado, salvo, sanado y restaurado, con identidad, con llenura, con propósito. Y vuelve este hombre al pueblo a contar lo que Dios había hecho, y dice que la gente se sorprendía de verlo sano, de verlo cuerdo. Jesús cruzó básicamente para restaurar la vida de este hombre, no solo para quitarle el problema, sino para devolverle su identidad. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pero termina eso, se vuelve al barco, vuelve al otro lado y se encuentra con la misma gente que lo estaba esperando. ¿Y para qué lo esperaban? Era para pedirle comida, para pedirle milagros, para pedirle favores. Para eso lo esperaban, ¿sí? Y en medio de eso aparecen unos discípulos de Juan y le empieza un debate. Y entonces cuando está por terminar el debate, aparece Jairo corriendo. Jesús está cansado, viene uno de sus enemigos posiblemente a pedirle un favor enorme. ¿Cuál creen que fue la respuesta de Jesús? Lucas capítulo 8 versículo 42. Lucas 8:42. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Jesús no le dijo a Jairo: ¿por qué voy a ir a tu casa? Arrepiéntete y ponte de rodillas, confiesa públicamente que estás dejando tus viejos caminos y estás viniendo a seguir al Señor de señores y Rey de reyes. Jesús lo miró y le dijo: tu hija se está muriendo, vamos. Se dio la vuelta y empezó a ir con Jairo. No le importó quién era Jairo, le importó que había una niña y él tenía algo para darle. ¿Me están siguiendo? Y las multitudes, como típicos, ¿como has visto alguna vez un accidente en el camino? ¿Sí? Todo el mundo para, ¿a qué? A mirar. ¿No ve? A ver, a perjudicar. Y las multitudes, vamos, 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 apretujando a Jesús. En eso sucede otra cosa interesante. Leamos Lucas capítulo 8, versículos 43 en adelante. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos se negaban a haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Buen Pedro, ¿no? Pero a ver, Jesús, ¿qué te pasa pues? Si estamos aquí con un montón de gente, obviamente alguien te está tocando. ¿Cómo quieres que sepamos cuál es? Y toda la gente: yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Versículo 46. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. La Biblia no nos cuenta su nombre, no nos cuenta su pasado, su estado civil, su condición social, no nos cuenta nada de la mujer, nos cuenta la única cosa que importaba en ese momento. Esta mujer estaba desesperada. Estaba desesperada porque era una mujer que había tenido un flujo de sangre. Para los que no saben a qué se refiere, es que tenía su periodo que no le pasaba. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y había ido a los médicos y médicos y médicos y no lo lograban solucionar. ¿Por qué? ¿Cuál es la desesperación y el problema de esta mujer? Que según la ley de Israel, en Levítico 15, 25 al 31, la mujer durante su etapa de periodo era considerada impura y debía salir de la sociedad y quedarse en su casa hasta que se pase. Después de que se pase, tenía que hacer el ritual de limpieza y volvía a integrarse en la sociedad. Esta mujer estaba de facto aislada de la sociedad. No podía estar ahí. No podía estar en la calle, no podía estar con la gente. Era una mujer que había sido completamente aislada, desechada, reprobada, considerada impura. ¿Me están siguiendo? Y para tratar de reintegrarse a la sociedad, lo gastó todo, buscando una solución. Y tal era su desesperación que salió corriendo, se metió en medio de la gente y solo hizo esto, lo agarró. Y dijo: este tiene algo especial, tiene algo para darme, voy a hacer el intento. Muchas veces pasamos de alto este detalle. La respuesta de Pedro no es tan absurda como nos parecería. Todo el mundo estaba agarrando a Jesús. Pero había una diferencia. El resto del mundo estaba ahí
en un barullo siguiendo a alguien por curiosos, por buscar favores, por cualquier cosa. Esta mujer fue a encontrarse con alguien que sabía que tenía algo especial para ella. No es el hecho de que lo tocó, es el hecho de que lo tocó con una fe diferente. ¿Me están siguiendo? Todo el mundo lo estaba tocando. El mismo Pedro dice, pero Señor, todo el mundo te está tocando, estamos en un barullo. Pero ella fue con una fe diferente, fue buscando algo diferente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Te imaginas? Se da la vuelta a Jesús para todos. ¿Te imaginas? Algunas veces está en un lugar, parece la iglesia cuando los niños salen, ¿no ve? Hola, hola, ya hijito, está empezando, chao, chao, chao. Y de repente se callan todos. Y Jesús, ¿quién me ha tocado? Y todos, yo no fui, Señor. Seguro Pedro ha sido. Pedro no, ha sido Juan. Judas, siempre es Judas. Nadie se atreve a la mujer. Pero Jesús no lo deja y dice, ¿saben que algo especial ha pasado aquí? Algo especial ha sucedido. ¿Quién ha sido? Ponte los zapatos de esa mujer, no debía estar ahí. Legalmente, socialmente, no debía estar ahí. Pero ni modo se arma de valor y dice, yo. Podía esperar muchas cosas de Jesús. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Pero Jesús no le dice nada de esto. Jesús no le pregunta, y ahora, hija mía, ¿qué harás con la sanidad que te di? ¿Te arrepentiste de todo corazón previo a tocarme? Yo soy puro y tú impura. Jesús simplemente la mira y le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz. Vuelve a tu vida. Retoma lo que perdiste. Reintégrate a tu sociedad. Deja de gastar, deja de buscar. Entra de nuevo y vive tu vida. ¿Vamos bien? Un endemoniado, un enemigo, una desechada. En medio de todo este barullo, Jesús le dice a Jairo, ok, vamos a tu casa. Llegan los amigos de Jairo y dicen, ya no vayan, ya se ha muerto. ¿Ya para qué van a ir? No lo molestes. Ya no molestes a Jesús, ya se ha muerto. Y Jesús le dice, no se ha muerto, tranquilo, vamos. Llegan a la casa de Jairo y la resucita. La niña está viva. Y todos empiezan a festejar, gloria a Dios, y bien, termina el día. Y hasta ahí, ponte en los zapatos de Jesús un ratito. Llevas 24 horas haciendo lo que todo el mundo te pide y tú lo que querías era descansar. Has viajado en barco una noche, has sanado endemoniados, te han botado del pueblo, has regresado al otro lado, has tenido un debate teológico, estás yendo a sanar una niña, sanas a una mujer en el camino, llegas y la resucitas a la niña, vamos a la casa, sale de ahí y en el camino se encuentra, según la versión de Mateo, con 2 ciegos y un mudo. Señor, Señor, Señor. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Y sana a los ciegos y sana al mudo. Y termina el día y Jesús llega al final a la casa con los discípulos. Y cuando llega después de eso Jesús al final del día, a donde sube al monte, sube a la barca, se sube otra vez a la barca y los mira y los llama a los discípulos. Y volvemos al principio de la mañana. Vamos a volver a leer Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, ¿se acuerdan cómo empezó nuestro mensaje esta mañana? Tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ponte la perspectiva del día de Jesús. Me voy dejando a las multitudes de un lado, llego al otro lado y me encuentro con multitudes. Termino con las multitudes de este lado, vuelvo al otro lado y siguen las multitudes. Salgo de la casa de Jairo y me encuentro con 2 ciegos y un mudo. Y sigo avanzando y sigo sanando y sigo enseñando. Llega un momento en el que Jesús mira y dice, son muchos y no hay quien los atienda, no hay quien haga nada por ellos. Y dice que tuvo compasión de ellos porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor, las multitudes. Y ahí Jesús mira a sus discípulos en el versículo 37 y les dice, versículo 37, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros.
les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Sabes qué es lo poco triste de esto? Que nuestros hermanos muchas veces, tan fascinados por los milagros y lo sobrenatural, se han enfocado solo en eso. Jesús sanó, Jesús hizo milagro, Jesús resucitó, Jesús, y se han olvidado del llamado que Jesús hace ese momento a sus discípulos en el contexto de este día. Jesús los mira y dice: ¿saben qué? Son muchos. Necesitamos hacer la obra del Señor. Ante Jairo, ante el endemoniado, ante la mujer, la respuesta de Jesús fue compasión hacia ellos. Puede decir: voy a hacer lo que me has pedido. Ante los ciegos, ante el mudo, Jesús les dijo: voy a hacer lo que me has pedido. Pero cuando ve las multitudes, Jesús cambia la mirada y ya no les dice a las multitudes: voy a hacer lo que me están pidiendo. Los mira a sus discípulos y les dice: ¿saben qué? Ustedes también tienen que hacer. Y ustedes solos no pueden. Pídanle a Dios que haya más de ustedes para que puedan seguirlo haciendo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Jesús mira a sus discípulos, casi un poco sarcásticamente los mira de reojo y les dice: ¿saben qué, muchachos? Hay mucho trabajo por hacer. Ustedes solos no van a alcanzar. Pídanle a Dios que multiplique y los envíe con más ayuda. Esto implica que Jesús esperaba que ellos se pongan manos a la obra. Jesús esperaba que los discípulos salgan y empiecen a hacer la obra del Señor. Esto implica que allá afuera hay un mundo esperando discípulos que sigan con la obra del Señor, la obra de salvación, sanación y restauración. La obra de salvación, sanación y restauración, guiada por el amor y la compasión. ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo ese día? Porque tuvo compasión, porque vio el dolor de las personas y vio que el dolor de esas personas se sobreponía a la emoción de ese momento de cansancio. ¿Me están siguiendo? Jesús cruzó el lago para descansar y cuando se encontró con gente que lo necesitaba. Y volvió al otro lado y se encontró con gente que lo necesitaba. Y estaba camino a la casa de Jairo y se encontró con una mujer que lo necesitaba. Y tuvo compasión de ellos. Y le dolió el corazón. Y dijo: están perdidos. No hay quien los ayude. No hay quien los rescate. No hay quien los restaure. No hay quien los escuche. Y termina el día y les dice a los discípulos: les toca a ustedes. Pero ustedes no dan abasto. Pidan al Señor que les envíe más ayuda. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos estamos aquí ahorita? Juzgando por la cantidad de sillas que hay en la iglesia, somos más de 100 personas. Pero somos 100 personas llamados a sentarnos, a escuchar, y que en el almuerzo ya se nos olvidó porque en la tarde vamos a ver nuestra novela favorita. ¿O somos 100 personas llamados a responder este reto de Jesús y decir: ¿saben qué? La cosecha está lista. Vayan y pídanle al Señor que les mande más personas para ir a recoger la cosecha. El problema de este versículo es que muchas veces se lo ha utilizado como un versículo para motivar un evangelismo insípido. ¿A qué me refiero con un evangelismo insípido? A salir por la calle y decirle a la gente: haz una oración, ven a la iglesia y se acabó y todo se va a solucionar. Pero si lees el contexto en el que Jesús les dijo esto a sus discípulos, no era el contexto de que salgan y empiecen a hacer a la gente repetir algo y con eso anotan números y ¡hey, qué capos que somos! Hoy día hemos ganado a 500 personas para Cristo, de las cuales nunca más los vamos a volver a ver ni saber qué ha pasado con ellos. El contexto de este reto de Jesús a la iglesia y a los discípulos es este: ¿saben qué? Afuera hay gente que te necesita y tú tienes algo para darles. Ve y dales eso: compasión, amor, salvación, restauración. ¿Me están siguiendo? Jesús no necesitaba de mucha gente para ir y hacer bulla. Jesús necesitaba de un ejército para ir y hacer la diferencia. Para ir y decir cosas a multitudes, lo que necesitas es un micrófono y parlantes. Para ir y hacer la diferencia en la vida de alguien, necesitas amor.
Necesitas compasión, necesitas tiempo, necesitas recursos. Ese es el desafío de Jesús aquí. Cuando les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, ¿saben qué? La cosecha es grande y pocos los obreros. Afuera hay mucha gente que está esperando una mano que se les extienda. Y les diga, ¿sabes qué? No eres un separado de la sociedad, un rechazado, alguien sin futuro, alguien sin aceptación. No eres huérfano, no es que no tienes a nadie. Tienes una familia, tienes un propósito, tienes un futuro, tienes a alguien que te acepta. Eso es lo que al final Cristo nos dijo a cada uno de nosotros. Si estás aquí, es porque alguien en algún momento te dijo eso en otras palabras. Te dijo, hay un Dios al que no le importa quién eres, qué has hecho o cómo hayas sido, te ha abierto una puerta y te ha invitado a su familia y te ama. ¿Me están siguiendo? Y les contaba la historia del sábado en la tarde porque les preguntaba esto, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos visto con los ojos que Dios ve? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos sentido compasión y dolor en nuestro corazón? ¿Cuándo es la última vez que hemos visto a un niñito haciendo malabares en una esquina y nos hemos preguntado por qué está aquí ahora? ¿Por qué tiene 7 años y no está jugando en su casa? ¿Por qué está durmiendo en un cajón? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos caminado por el centro y hemos visto a la señora vendiendo manzanillita y hemos visto qué está detrás de ella? Y hemos visto un bebé envuelto en periódicos, durmiendo más de lo que debería porque tal vez no tiene energía para estar despierto. ¿Cuándo ha sido la última vez que realmente nos ha dolido? No te estoy diciendo que vayas y le des monedas a todo el que viene. No se puede. Si en cada esquina le vas a dar una moneda a todo el que te para, te vas a ir a la quiebra. Y la solución tal vez no es darles una moneda, pero la pregunta, partiremos del principio, ¿cuándo es la última vez que hemos visto? Y hemos dejado de estar tan ciegos. ¿Cuándo es la última vez que has llegado a tu casa y has abrazado a tus hijos? Has dicho, ¿sabes qué? Tal vez no te puedo dar todo lo que quisiera, pero te doy todo lo que tengo. El otro día leí en algún lado, no me acuerdo dónde, que decía, el berrinche de tu hijo es el sueño de alguien que es estéril. El berrinche que tanto te avergüenza es el sueño de alguien que quisiera tener a alguien que le haga un berrinche. El abrazo de tu esposa o de tu mamá o de tu papá o de tu abuelita es el sueño de alguien que no tiene quien lo abrace. Y te vuelvo a preguntar, ¿cuándo es la última vez que realmente hemos visto? ¿Cuándo es la última vez que ha llegado alguien a ti y has dicho, no lo toques, tal vez tiene piojos? Todos los días nos encontramos con mujeres con flujo de sangre. No quiere decir con mujeres que literalmente están con su flujo de sangre, quiere decir con la figura de gente en nuestra sociedad que no debería estar ahí. Porque la sociedad los ha rechazado, porque la cultura los ha rechazado, porque el contexto dice no tiene que estar aquí. ¿Y cómo vamos a responder? Y cuando alguien como Jairo, alguien con el que no te llevas bien, viene y te dice necesito tu ayuda y solo tú me puedes ayudar. Y cuando querías descansar y aparece un endemoniado. Y peor todavía, cuando ves a alguien que está haciendo algo bueno como lo que Jesús hizo, ¿te molesta? ¿Te incomoda? Porque podemos decir no, pero ¿cuántas veces somos así? Somos como los vecinos del endemoniado. Estábamos bien con las cosas como estaban, ¿para qué vienes aquí a agitar la situación? Andate nomás. ¿Me están siguiendo? Quiero preguntarte de verdad, ¿cuándo fue la última vez que viste al prójimo con compasión?
¿qué tanto es tu vida motivada por esta poderosa fuerza? ¿Te has preguntado cuál es tu parte en todo esto? ¿Estás siendo una respuesta positiva al desafío de Jesús? ¿Te encuentras entre aquellos que salen a hacer la obra de salvación, sanación y restauración? ¿O eres de aquellos que están tan ensimismados que dejaste de agradecer por tus bendiciones y comenzaste a vivir una vida de quejas? ¿Acaso olvidaste tu llamado de ser un obrero en la viña del Señor? ¿Sabes que una de las cosas más difíciles de ser pastor y más dolorosas es ver cuánto como cristianos vivimos una vida de quejas? Y quejas, y quejas, y quejas, porque no tenemos lo que queremos. Y dejamos de vivir una vida de compasión. El secreto de la felicidad no es tenerlo todo. Es ayudar a otros con lo que tenemos. Te voy a dar un solo ejemplo. Y con todo su permiso, porque me está mirando en la sala cuna, después me va a reñir. Durante 6 años, a mi esposa le habían dicho que no podía tener hijos. Durante esos años, todo su trabajo ha sido con niños. Durante 3 años en la iglesia ella ha cuidado por sus hijos. Les ha atendido, se ha trasnochado armando material para ellos. Y quisiera alguien que me diga que lo ha hecho con amargura, con enojo, con resentimiento. En un momento Dios hizo el milagro y está ahí Lucas. Y al mismo tiempo casi Dios hizo el otro milagro y nos mandó a Isaac. Pero ella no amó a los hijos y a los niños en función a lo que ella tenía o no tenía. Lo hizo en función a un llamado de Dios. Esta es mi parte. Esto es lo que Dios me ha puesto a hacer y yo lo voy a hacer con amor y compasión. Aunque cada vez que presente un bebé quisiera ser yo la que está ahí. Y sé que tal vez nunca sea. Pero lo voy a hacer con el mismo amor. Y en un momento Dios dio su respuesta a ella. Y obviamente a mí también. Y llegaron 2 niños, el biológico y el adoptado. Y cada uno de ellos es un regalo tan especial y único de Dios. Pero sí te puedo decir, porque he vivido con alguien y he visto lo que es ser una persona apasionada y compasiva, que no vive de quejas, vive de amor. Y a veces, poniendo en perspectiva, les vuelvo a decir, es difícil cuando vivimos de quejas y quejas y quejas. Y nos preguntamos, ¿y entonces en qué Dios estamos creyendo? Porque Dios es un Dios que nos llama a compasión, a amor, a servir, a encontrarnos en Él. Y encontrados en Él estamos llenos y esa llenura nos lleva a dar de Él a los demás. ¿Amén? Amén. Les voy a pedir un favor, pónganse de pie un minutito. Les quiero dejar con 3 ideas muy importantes y después de esas 3 ideas tenemos un desafío para ustedes. ¿Están aquí todavía? ¿Sí? Quiero dejarles 3 ideas muy importantes y después de esas 3 ideas tenemos un desafío para ustedes. La primera idea, escúchenme bien. Dios te puede usar con o sin milagros. El punto de esta historia no son los milagros. Jesús hizo los milagros, pero el punto de esta historia es la compasión de Cristo. Los milagros fueron el instrumento para mostrar la compasión. ¿Me estás siguiendo? No se trata de que vayas y hagas milagros. Para empezar, nadie puede hacer milagros, solo Dios. Se trata de que tengas el corazón de compasión que Jesús tuvo, de preguntar, ¿qué puedo hacer con los recursos y habilidades y talentos que Dios me ha dado? Te cuento un secreto. Uno de los grandes talentos y dones de Jesús era hacer milagros, porque Él es Dios. Pero tal vez Dios no te ha dado ese don a ti, pero algo te ha dado, ¿no? ¿Sí o no? Nadie es un completo inútil. Y si eres un completo inútil tenemos que tener otra charla. Pero todos tienen algún don y talento que Dios te ha dado, que lo puedes usar para ayudar a otros. Amén. Dios te puede usar con o sin milagros. Número 2, la tarea es demasiado grande y cada uno tiene su parte. No estamos llamados a resolver todos los problemas de la humanidad solos. Estamos llamados a hacer nuestra parte con pasión
y con amor. ¿Están siguiendo? No estamos llamados a resolver todos los problemas solos, estamos llamados a hacer nuestra parte con amor, con pasión y con compasión. ¿Sabes qué? Es increíble la cantidad de necesidades, buenas ideas y propuestas que me llegan a mí cada día por teléfono y por email. Y todas son buenas y todas valen la pena. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno es esta: ¿cuál es mi parte? Yo no soy Dios, tú no eres Dios. Esta iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, pero no somos Dios. ¿Me entiendes? No tenemos recursos ilimitados, capacidad ilimitada ni responsabilidad absoluta. Tenemos que preguntarle a Dios: ¿cuál es mi parte? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué rol nos toca jugar como individuos? ¿Qué rol nos toca jugar como iglesia? Y esa vez es lo más difícil. Jesús ese día hizo muchas cosas, pero al final del día levantó la mirada y les dijo a sus discípulos: les toca. Ni Jesús mismo se echó sobre sí a solucionarlo todo él solito. Jesús encarnado en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Ni él mismo solucionó todos los problemas del mundo él solo. Hizo su parte, cumplió su propósito y les dijo a los discípulos: les toca a ustedes. Y luego les dijo: ¿saben qué? Lo que yo he hecho ustedes harán y aún más lo harán. Las obras que yo hago ustedes las harán y aún más grandes las harán, porque yo voy al Padre. Porque son más, tienen más recursos, porque cada quien tiene una labor, un rol que jugar. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, número uno, nuevamente, Dios te puede usar con o sin milagros. Desde tus dones, tus talentos, tus habilidades y tus recursos, Dios te puede usar. Número dos, no es tu responsabilidad ni la mía resolverlo todo. Nuestra responsabilidad es preguntarle a Dios: Dios, ¿qué rol me toca jugar? Con los recursos, talentos, habilidades, tiempo y fuerza que me has dado a mí. Amén. Y en eso a veces viene lo más difícil, es decir: no puedo, no es el momento. Pero tal vez apuntarle a alguien que sí puede, tratar de buscar, de ayudar. Pero si tratas de resolverlo todo, vas a acabar resolviendo nada. ¿Me están siguiendo? Y número tres, una vez que tienes tu parte, hazla con amor, con pasión y con compasión. Y te voy a dar solamente dos cositas en esto. Si estás aquí hoy, si eres parte de esta familia, si Génesis es tu iglesia, ya tienes una parte de tu parte resuelta. Valga el trabalenguas. ¿Por qué? Porque al ser parte de esta familia estás diciendo: Dios, creo en la misión de esta iglesia. Dios, aquí recibo de ti y aquí doy. Así que, ¿qué rol tienes que jugar? Bueno, pues primero involúcrate, ayuda, deja de calentar asientos, haz tu parte, ayuda en la logística, en la escuela dominical, en la alabanza, en las actividades misioneras, en las actividades de Navidad que se vienen a fin de año. Sé fiel con tus diezmos y ofrendas. Sabes que por lo menos sostén la obra. Los diezmos y las ofrendas sirven para eso. ¿Para qué? Para hacer todo lo que la iglesia hace, porque de eso salen los recursos. Ya tienes una parte. ¿Cuál es la primerita de tu parte? Es: ¿qué me toca jugar aquí donde me has puesto? Y lógicamente, como individuo también tienes una parte. En tu trabajo, en tus estudios, en tu hogar, haz tu parte. Qué triste es escuchar que el más chinchoso de la casa es el cristiano, el que no ayuda a nadie, el que le hace la vida imposible a todos, el más frío. Señor, ¿cuál es mi parte en la iglesia donde me has puesto? ¿Cuál es mi parte en la sociedad en la que me has puesto? Con mis dones, talentos y recursos. ¿Estamos bien? Les dije tres cosas entonces, ¿sí? La primera es que Dios te puede usar. No se trata de milagros, se trata de que Dios te puede usar con lo que tienes, donde estás, con lo que sabes, ¿sí? Número dos, no te corresponde resolverlo todo, te corresponde encontrar tu parte. Número tres, cuando encuentras tu parte, ponla en práctica, vívela, apasionate, ten compasión por eso, en la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Y les vamos a ayudar dándoles un desafío para empezar a poner esto en práctica esta semana. No esta semana, perdón. Les vamos a dar estas dos tarjetitas. La primera tarjetita es una lista con fechas. Arranca el 16, el próximo lunes. No mañana, el otro lunes.
Tienes 7 días, de lunes a domingo. Cada día dice ahí un desafío, que hagas algo especial por alguien. Septiembre es el mes del amor, ¿no ve? ¿Sí? Cada día tenemos el desafío de mostrarle amor a alguien. Aquí te está dando la chanchulla cómo hacer. Y te vamos a regalar 7 de estos. Aquí le pones tu nombre, ¿sí? Diego, Jonathan, Edwin, Raiza, Sophie. Le pones tu nombre. Y el día lunes dice, dale algo especial a un indigente, alguien que vive o trabaja en la calle. Lunes 16. Ora, Señor, ¿qué puedo hacer? Pon a alguien en mi camino en esta condición. Llenas la tarjetita y haces algo especial. Darle la tarjetita no es algo especial, ¿sí? Hacemos algo especial y le damos la tarjetita solo para que sepa que Dios le ama. ¿Vamos bien? Y lo hacemos por 7 días. Queremos pedirles que compartan sus testimonios de esto en nuestro grupo de WhatsApp. Que nos mandes fotitos, una historia, un mensaje de voz. Pero no lo hagas así, ¿no? A ver, le voy a dar algo hoy día a alguien de la calle. Ven, selfie para que en mi iglesia me vean, ¿sí? Cuando funcione y puedes sacar una foto, sacate una fotito. Si no, no seas impertinente, contanos tu historia. Lo que queremos es ver cómo nos cambia a nosotros el mostrar amor a otros. Cómo dejamos de vernos a nosotros y levantamos la mirada. Y cómo dejamos de caminar el sábado en la tarde por la ciudad enfocado en mí y empiezo a observar qué hay a mi alrededor. Amén. Los sugieres van a repartir a cada uno entonces una lista y 7 de estas. Por favor, recibiles. Si no lo quieres hacer, úsalo para prender tu chimenea, pero espero que lo hagas. Espero de verdad que asumamos el reto, el desafío. Vamos a repartir este y la próxima semana, porque sabemos que no todos vienen cada semana, ¿sí? Pero el desafío no comienza mañana, el desafío comienza el próximo lunes. Y vamos a esperar sus testimonios por el WhatsApp. Amén. Y recuerda esto: Dios te puede usar, tienes un rol a jugar. Cuando descubras tu rol dentro y fuera de la iglesia, ponlo en práctica. Levanta la mirada, deja de enfocarte en ti, enfócate en aquel que te salvó y sé un vehículo de salvación para otros. Un vehículo de salvación, sanación y restauración. Aquel que le dice: no eres rechazado, no eres desechado, eres aceptado, eres amado, tienes propósito. Amén.